Hola, ¿qué tal? Queridos amigos, colegas, bienvenidos a nuestras noches de acompañamiento tanatológico. Muchas gracias por compartir conmigo este valioso tiempo que, bueno, hoy es domingo, es día de descanso, estar en casa, en familia, y a todas las personas que están compartiendo su tiempo conmigo, muchas gracias y bienvenidos a esta noche de acompañamiento tanatológico. Así es que, vayan por un café, vayan por un té, vayan por algo para que me acompañen en esta hora en donde vamos a hablar de un tema muy sensible y donde vamos a hablar de un tema que nos ocupa mucho, porque definitivamente en esta época, bueno, primero díganme si me escuchan, porque de repente yo puedo hablar y no sé si ustedes me están escuchando. Imagino que sí me escuchan, déjenme ver aquí. Sí, 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 me parece que sí. Ah, sí, me escuchan perfecto. Hola a todos los que se están conectando, muchas gracias por compartir estos momentos conmigo y compartan este video porque vamos a hablar sobre el paciente terminal, cuáles son sus necesidades y qué podemos hacer en los últimos días de nuestro familiar, de nuestro paciente, principalmente para poder ayudarlos a tener una mejor trascendencia en el momento de cuando ellos ya no estén. Entonces, gracias por estar aquí con nosotros. Estoy viendo aquí algunas personas ya que me están escribiendo, Lisbeth, Patti, bueno, muchas gracias por estar aquí conmigo. Quiero comentarles primero vamos a definir qué es el paciente terminal. Un paciente o un enfermo terminal es un adjetivo o un término que utilizamos en medicina, en donde nosotros el adjetivo que le damos es cuando una enfermedad ya no puede ser curada o tratada de manera adecuada y que se va a esperar como resultado la muerte del paciente inminentemente dentro de un corto periodo de tiempo. Y este periodo de tiempo del paciente, pues bueno, es muy variado dependiendo del autor de varios artículos, pero la mayoría de los autores y de los artículos científicos coinciden en que este periodo de tiempo no es mayor a 6 meses. Es decir, que el paciente terminal solamente tiene una sobrevida de 6 meses. Esta fase terminal de una persona inicia en el momento en el que ya es preciso abandonar todos los tratamientos médicos cuyas finalidades en su momento fueron curativas y entonces a partir de ese momento los tratamientos pasan a ser solamente paliativos. Esto significa que la medicina que se está dando a ese paciente ya no tiene un fin curativo, ya la persona no se va a curar, por ejemplo, de cáncer, de SIDA, por ejemplo, de insuficiencia renal crónica, por ejemplo, algunas demencias o algunas otras enfermedades, y se pasa entonces a la parte paliativa para poder darle a la persona una mejor calidad de vida en lo que le resta en esos 6 meses, controlar los síntomas o paliar los síntomas, ambas está bien dicho, tanto físicos como psicológicos o emocionales que puedan originar esta enfermedad. Esto es algo muy fuerte y muy duro porque de repente como terapeutas, porque yo sé que la mayoría de las personas que nos están escuchando son terapeutas holísticos y nosotros tenemos esta perspectiva de la medicina de mente, cuerpo, alma y espíritu. Entonces, muchas veces con medicina alternativa podemos nosotros ampliar o hacer más largo el periodo de vida de la persona, pero que inminentemente en algún momento la persona, pues bueno, termina por fallecer o por trascender. Por lo tanto, los cuidados paliativos, después vamos a hablar un poquito del tema de los cuidados paliativos, porque sí es un tema un poco largo, sí es un tema también muy importante, pero solamente para que lo sepan, que en medicina alternativa podemos nosotros hacer cuidados paliativos para que pueda mejorar la calidad de vida de la persona. ¿Qué es el principal objetivo de los cuidados paliativos? Aliviar el dolor, no intentan ni acelerar el proceso de muerte, ni tampoco retrasarlo, simplemente es darle a la persona una mejor calidad de vida. Es un sistema de apoyo tanto para pacientes como los familiares para que puedan vivir tan activamente como sea posible hasta el momento de su muerte y también se utiliza un enfoque multidisciplinario en el que tiene que estar el médico, el cuidador, una enfermera, los familiares, un psicólogo o en este caso un tanatólogo o un acompañante tanatológico que pueda guiar
tanto al paciente como a la familia. Entonces, hay muchas enfermedades que podemos meter dentro de esta lista de enfermedades o de pacientes terminales. Dentro de los más comunes, pues el paciente oncológico, por supuesto, el paciente que tiene VIH y que pasa a un síndrome de inmunodeficiencia adquirida o SIDA, enfermedades del corazón muy avanzadas, algunas enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, también podemos considerarla como una enfermedad terminal, también perdón, enfermedad renal crónica y algunas enfermedades neurológicas muy avanzadas que no tienen tratamiento, como por ejemplo, ya les comentaba, algunas demencias, como las del tipo del Alzheimer, son enfermedades que las podemos considerar terminales. Y esto es muy importante porque de repente no se nos explica bien o el médico no nos explica bien cuáles son las expectativas de la persona o incluso como terapeutas también puede llegarnos el paciente y si no somos muy claros con la persona de que la enfermedad que tiene es una enfermedad terminal, entonces ahí empezamos a hacer un montón de ideas que están muy alejadas de la realidad porque en algún momento viene la falla multiorgánica y por consiguiente la muerte. Entonces, el paciente terminal por eso es un paciente muy especial. ¿Por qué? Porque muchas veces se le abandona el paciente terminal, a veces también hay un libro muy interesante de Elizabeth Kubler-Ross, que es la madre de la tanatología, La muerte y los moribundos. Y es que antes al paciente terminal así se le decía y le seguimos llamando a veces con ese adjetivo, los pacientes moribundos. Entonces, no podemos pretender cuidar a un paciente terminal por obligación impuesta. Siempre tiene que ser algo libremente elegido para poder darle a la persona la mejor calidad de vida posible, física, emocional, mental y también espiritual. Por eso nosotros tenemos como pacientes una carta de derechos en cada uno de nuestros respectivos países, tenemos derechos y tenemos obligaciones. Como seres humanos tenemos el derecho de, eh, de, de tener una muerte digna y es uno de los derechos del paciente terminal. Entonces, hay varios derechos a los que tiene el paciente. Es muy importante que todos los conozcamos y que respetemos esos derechos porque entonces podemos caer en muchas cuestiones que a la persona le van a afectar en los últimos momentos de su vida. Uno de esos derechos que tiene el paciente es ser tratado como un ser humano vivo. Muy importante. Aunque la persona ya esté en las etapas finales de su vida, la persona sigue, tenemos que considerarla como una persona viva. Es muy frecuente que en los hospitales o en estas casas de ayuda o inclusive en nuestra propia casa, el paciente, el abuelito, el adulto mayor, el paciente con cáncer terminal, el paciente con VIH-Sida, se le abandona y se le trata como una persona como si ya no estuviera viva. Se le descuida, no se le asea, no se le dan los cuidados primarios de atención y entonces estamos violentando sus derechos como paciente. El segundo derecho es recibir atención o, perdón, sin que esto implique aumentar su sufrimiento inútilmente. Es decir, que si la persona ya no desea recibir tratamiento, llámese quimioterapia, radioterapia, cirugías, fármacos o medicamentos, que solamente están aumentando su sufrimiento, la persona tiene el total derecho de decir, ya no quiero. Y esto es muy frecuente en los pacientes oncológicos. Es muy frecuente que el paciente, bueno, todos hemos visto cómo es cómo es el proceso por el cual el paciente con quimio o con radio lo que pasa, todos los síntomas que conllevan después. Y en algún momento el pacientito ya no quiere recibir esos tratamientos por todo lo que conlleva. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el paciente por libre decisión dice, ya no quiero. Pero la familia es la que insiste mucho en que el paciente termine sus sesiones de quimio, de radio o que se someta a más cirugías o más tratamientos y entonces ahí estamos violentando ese derecho de recibir atención médica óptima. A petición del paciente, sí podemos quitar todos los tratamientos médicos porque la persona, pues bueno, está teniendo un sufrimiento que es inútil. También el paciente tiene derecho a conocer la verdad, porque muchas veces pensamos como familiares que es mejor ocultarle a la persona
ocultarle la verdad, ocultarle sobre el diagnóstico médico, sobre el pronóstico o sobre las expectativas de vida. El paciente tiene derecho a conocerlo. Y ojo, esta es decisión del paciente. Si el paciente quiere conocerlo, nosotros como pacientes estamos obligados a decírselo y también el médico. Pero si el paciente no desea conocer cuál es el pronóstico de su patología y o enfermedad, entonces también nosotros podemos acceder a sus deseos. Puede o no conocer la verdad. Es un derecho del paciente terminal. Tiene derecho a un diálogo confiable y sincero. Es decir, que tiene derecho a que personas de su mismo entorno le hablen con un lenguaje claro, con un lenguaje conciso y con un lenguaje, por supuesto, propio de la edad. Lógicamente que si tenemos un niño es otro tipo de abordaje, porque lógicamente que el hecho de que sean niños no significa que no puedan estar en una etapa terminal y entonces ahí tendríamos que tener otro tipo de diálogo con los pequeños. Y de la misma forma, ellos tienen derecho a este diálogo confiable, de preferencia con el núcleo familiar primario o más cercano o los que estén al cuidado del paciente terminal. Otro derecho de los pacientes terminales, estamos hablando de los derechos para poder pasar a las necesidades. Otro derecho de los pacientes terminales es poder expresar sus sentimientos y poder abrigar esperanzas. Muy importante esta parte. En lo personal, cuando he atendido en mi consulta a pacientitos ya en etapas terminales o que ya quizá tengan un pronóstico, una expectativa de no más de 6 meses, en medicina alternativa con distintos tratamientos, hemos logrado con los pacientitos, este tipo de pacientes que ya vienen con un diagnóstico, en algunos casos se llega a alargar hasta 1 año, año y medio, hasta 2 años de vida, si es posible, porque le damos a la persona una mejor calidad de vida, le damos cuidados paliativos, sana muchas cosas a nivel mental, emocional, espiritual, en algunas otras filosofías, karma, como le quieran llamar, y entonces es posible alargar este periodo de vida. Entonces, la persona tiene derecho a poder abrigar esperanzas. Es decir, no, si bien le vamos a hablar con la verdad, pero vamos a mantener una posición neutra en no decir, bueno, ok, ya tienes un diagnóstico de una muerte inminente, entonces no abrigamos esperanzas. No, sí se puede abrigar esperanzas en el paciente, pero sin crear una expectativa que pueda estar fuera de la realidad y que la persona pueda expresar libremente sus sentimientos y todo lo que vaya sintiendo. Otro derecho del paciente terminal es recibir apoyo para lograr sus últimos anhelos. Y aquí es a donde los familiares nos cuesta mucho trabajo concederle a la persona el apoyo que ésta necesita, porque muchas veces el pacientito lo que quiere es otorgar el perdón o quiere recibir una visita o quiere hacer algunas cuestiones legales, que es una de las necesidades también del paciente terminal, recibir atención legal, profesional adecuada, seria y confiable. Entonces, muchas veces el paciente ya quiere hablar de la repartición de bienes, quiere hablar sobre quizá alguna reconciliación con alguna persona ajena al núcleo familiar u otras cosas. Y muchas veces nosotros como familiares ponemos esa traba a nuestro familiar, a nuestro ser querido. Entonces, ahí estamos violentando el derecho de los pacientes terminales. Ellos merecen y tienen que recibir todo el apoyo para cumplir sus últimos anhelos, porque recordemos que él ya se va, él ya está en una etapa terminal, entonces es muy importante que él cumpla todo lo que tenga pendiente por hacer. También tiene derecho, por supuesto, al expresar sus sentimientos, tiene derecho a ser escuchado y respetado en su silencio, porque muchas veces nosotros nos aterramos con el hecho de no sabemos cómo actuar cuando somos familiares. No sabemos si es adecuado que él hable mucho y sea un paciente muy verborreico o que de repente no diga nada o que no hable nada. No sabemos como pacientes cómo afrontar este tipo de cuestiones y entonces no sabemos si está bien que hable o está mejor que se quede en silencio. El paciente tiene derecho a ambas y tenemos que respetarlo, tanto como el expresar los sentimientos, pero también permanecer en el silencio también es una forma del paciente de poder sanar y de poder transitar esto con mucha más calma.
Otro derecho que tienen los pacientes es permanecer en compañía de sus seres queridos, que este es un punto quizá de los más complicados por el tiempo que estamos viviendo, en donde no podemos hacer reuniones muy grandes o donde los pacientes están aislados. Lógicamente que pacientitos con este tipo de enfermedades que son muy vulnerables a procesos infecciosos, pues claro, seguramente es muchísimo más complicado que estén en compañía de sus seres queridos, pero sin embargo es un derecho que ellos tienen de estar cerca de sus seres queridos, también que se respeten sus creencias religiosas. Y esto es importante porque a veces la persona quiere, eh, en sus voluntades anticipadas, la persona quiere ser cremada o a lo mejor no quiere ser cremada. Y entonces nosotros los familiares a veces no tomamos partícipe a la persona de lo que ella quiere, porque la persona cree, es un ejemplo, ¿no? La persona cree que si lo van a cremar, la persona va a ver cómo su cuerpo se está quemando. Es un ejemplo, ¿no? Y entonces eso a la persona le puede causar angustia. El decir es que qué tal si yo me voy y cuando me están cremando me voy a ver y me va a doler. Es decir, ¿por qué? Porque eso es de acuerdo a sus creencias religiosas. En algunas religiones, ustedes saben que no se permite la cremación de los cuerpos, solamente el entierro. Entonces, si esto no se respeta, al paciente terminal le puede causar muchísima ansiedad. Entonces, es muy importante respetarlo. Si la persona quiere que le hagan un ritual funerario, si quiere que se le hagan misas o quiere que se les hagan estos novenarios, que es muy frecuente en nuestro país, en el acompañamiento posterior a la muerte cuando se va el entierro y luego estos 9 días de rosarios o de misas o de acompañamiento, si la persona así lo desea, tenemos que respetar. Y por el contrario, si no lo desea, también. Otro derecho importante es a no morir solo. No morir solo, lógicamente, ¿no? Nadie quiere morir solo, pero muchas veces las circunstancias hacen que esto pueda pasar, pero en la medida posible respetar este derecho de nuestros pacientes. Y lo más importante de todo esto, el principal derecho que tiene la persona es a morir en paz y con dignidad. De aquí que nosotros como familiares, médicos, enfermeras, equipo de salud eh, y otro equipo multidisciplinario, sepamos cuándo decir basta a los tratamientos, sepamos cuándo decir no más sufrimiento, no más sondas, no más tubos, no más medicamentos, no más agujas, no más N cosas. ¿Por qué? Porque entonces le estamos quitando la dignidad a la persona y la persona tiene derecho a morir en paz y con dignidad con el menor sufrimiento posible. De ahí la importancia de conocer todos esos, eh, los cuidados paliativos y los derechos del paciente terminal. Ahora, ¿qué necesidades tiene el paciente? Y voy aquí leyendo todos sus comentarios. Muchas gracias por conectarse en esta noche de acompañamiento. Una vez que ya conocimos las necesidades, entonces nos queda quizá un poco más claro sobre lo que puedo hacer y de lo que no debo de hacer para poder hacer este proceso muchísimo más fácil. No solamente para nosotros como familiares, sino también para mi paciente. Porque puede ser que si nosotros no cumplimos o uno de sus derechos de los pacientes terminales, o si no cumplo con alguna de las voluntades anticipadas que él quería, ayer, por ejemplo, y váyanse a mi página de tanatología, acuérdense que tengo 2 páginas. Ayer un colega, un amigo muy querido, el doctor Gilberto Bello, que es un extraordinario homeópata, posteaba una anécdota que él había tenido con una de sus pacientes. Y en el título ponía, ¿no? Cuando yo me muera, solamente déjenme en casa viendo una serie como de Netflix y pornografía. A mí me dio muchísima risa porque él puso este post de una paciente en donde ella estaba en etapa terminal y entonces le hablan a mi amigo para ver qué podía hacer, ¿no? Y entonces llegó la ambulancia, paramédicos, intentaron como maniobras de resurrección o una cosa así, la llevaron al hospital y al final era algo innecesario porque la persona, este adulto mayor, ya estaba en los últimos momentos. Entonces, muchas veces, léanlo, está buenísimo, está aquí abajito de este video, ahí seguramente lo van a encontrar, ese post del doctor Gilberto Bello. Y es aquí en donde nosotros tenemos que saber qué es lo que quiere la persona y evitarle ese sufrimiento. ¿Por qué? Porque después de que venga la partida de mi paciente,
a nosotros nos queda transitar el duelo. Y ese duelo va a ser muchísimo más doloroso y muchísimo más difícil si yo no cumplí con una de las voluntades anticipadas o bien si no respeté los derechos de mi familiar o mi paciente. Por lo tanto, nuestros pacientes terminales tienen muchas necesidades múltiples. La primera son las necesidades básicas en la fase terminal, ¿no? Las necesidades físicas. Estas vienen con algo que pudiera aparentar ser muy lógico, pero que muchas veces no se lleva a cabo. Y es que tiene derecho, dentro de estas físicas, a la higiene y arreglo personal, a la alimentación, a la movilización y al reposo sueño. ¿Qué significa esto? Que muchas veces pensamos que como el paciente terminal ya está en las últimas etapas, no necesita que lo bañemos o que lo arreglemos o que lo peinemos o inclusive a veces ya no se le alimenta a la persona, aunque sean pacientes ya que tengan sonda. Entonces, esto no se puede permitir porque sabemos que en el caso de pacientes que están muchísimo tiempo acostados, pueden llegar a tener o a desarrollar escaras. Y estas escaras, que son como unas úlceras, imagínense que son como úlceras, eh, pueden llegar a infectarse y entonces eso puede generar todavía un proceso concomitante con la enfermedad que ya tiene y hacer muchísimo más difícil esto para el paciente. Pudiera resultar muy obvio, pero muchas veces hay familiares que abandonan en ese sentido a sus pacientes. Entonces tenemos que arreglarlos, tenemos que bañarlos, tenemos que alimentarlos por la vía que sea, ya sea vía oral, ya sea vía parenteral o ya sea por sonda. Tenemos que alimentarlos y también hay que movilizarlos, movilizarlos. Por eso es muy importante este apoyo multidisciplinario con un cuidador que se dedique especialmente a la persona. Movilizar a un paciente siempre va a ser una labor muy difícil, sobre todo si quien cuida a la persona probablemente sean, bueno, hay mujeres que tienen mucha fuerza, pero hay mujeres que no tienen tanta fuerza y mover a un paciente siempre va a requerir de apoyo de un cuidador o de un o personal de enfermería que pueda moverlo constantemente para evitar estas escaras por presión. También nuestro paciente tiene derecho a atenderlo en todos los síntomas que conlleven la patología, ya sea que la persona tenga probablemente insomnio o que tenga vómito o que tenga dolor o que tenga diarrea o por el contrario, que tenga estreñimiento o que tenga alguna lesión en la piel, por ejemplo, siempre tenemos que darle esas necesidades básicas. ¿Esto quién nos los va a hacer saber? El médico. El médico va a saber qué medicamentos van a controlar todos esos síntomas. En nuestro caso como terapeutas, pues bueno, sabemos que hay herramientas maravillosas. Está el biomagnetismo, la homeopatía, está la herbolaria, por ejemplo, la acupuntura, que son técnicas muy efectivas para este tipo de cosas, ¿no? También el paciente tiene, esas son las necesidades físicas. También nuestro paciente tiene necesidades psicológicas. Cuando estamos ante estos estados, esta enfermedad provoca como una convulsión interna en la persona. Entonces, tiende a dejar al descubierto muchas de las defensas psicológicas o miedos que la persona tiene cuando está en esas etapas terminales. Y entonces esto puede producirse por frecuencia en la persona una situación, como una sensación, perdón, como de amenaza, como de indefenso ante algo que no puede controlar. Porque la realidad es que mi paciente terminal no va a poder controlar ya muchas cosas de su entorno. ¿Por qué? Porque no se va a poder parar, porque no va a poder alimentarse por sí mismo, porque no va a poder asearse por sí mismo. Lo más básico, muchas veces el paciente no puede ir al baño o hacer sus necesidades por él solo. Entonces, esto crea que la persona entre en estados de depresión o de mucha ansiedad. ¿Por qué? Porque son cosas que no va a poder controlar. Y si a esto le añadimos todos los síntomas que vienen con la patología, entonces se vuelve una situación bastante complicada tanto para el paciente como para nuestro paciente como para el familiar. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias principales? Ansiedad y depresión. Entonces, esto va a generar que mi paciente quiera aislarse, lógicamente, porque él no va a querer ser una carga para los familiares. Ninguno de nosotros quiere ser una carga para nadie. Entonces, las necesidades psicológicas no van a salir a la luz si no le preguntamos a la persona específicamente por ella.
si no las controlamos, si no tenemos esta educación tanatológica de poder tener dentro de nuestro mundo de posibilidades una posibilidad, valga la redundancia, de que tu familiar puede estar en esa situación o tú mismo puedes estar en esa situación. Entonces, ¿cuáles son las necesidades como psicológicas del paciente en una etapa ya terminal? La sensación de pertenecer. Muchas veces la persona desea sentir que todavía pertenece a un núcleo, más allá de sentirse que es una carga para los demás. Es muy importante que aunque la persona ya no sea autosuficiente, que ya no sea quizá una persona que pueda hacer sus cosas por sí mismo, es muy importante hacerla sentir que todavía pertenece, que todavía puede hacer algo. Si la persona se está aseando, hacerla partícipe de ese aseo, quizá pueda ayudar a preparar algunos alimentos y hacer que la persona pueda sentir que nuevamente pertenece. ¿Por qué? Porque ella no desea ser una carga para los demás. Entonces, eso puede ser una necesidad psicológica y que muchos pacientes no lo dicen, pero claro que lo piensan. Expresar las expresiones de afecto que muchas veces la persona necesita este contacto humano. A veces vemos a un paciente terminal muy frágil y lo vemos ya en estados ya caquéxicos y pensamos que, claro, son muy frágiles y pensamos que no podemos tocarle la mano, abrazarlo, darle un beso, porque pensamos que se va a romper, pensamos que y son muy frágiles, claro, pero ese contacto, el agarrarle la mano, el agarrarle el hombro, el besarle la frente, el darle un cariño con amor, eso puede darle a la persona una muchísima mayor satisfacción de saber que no es una carga y de que a pesar de las circunstancias todavía el familiar, porque es muy frecuente, ¿no? Que a veces la persona se sienta abandonada y es como, mi familia ya no me quiere, ya me abandonaron. Entonces es muy importante mantener este contacto humano con nuestro familiar o nuestro paciente terminal. Eh, Actuar como familiares con toda la comprensión que podamos, explicarle a la persona la situación de los síntomas, la naturaleza de la enfermedad. Es una buena oportunidad en este momento para poder hablar sobre el proceso de la muerte. Y esto es algo que no lo tienen que hacer solos. ¿Por qué? Porque a ninguno de nosotros nos gusta hablar de la muerte. A ninguno de nosotros nos da miedo, nos aterra. ¿Por qué nos da aterra? Porque le tenemos miedo a lo desconocido. Pero dentro de las necesidades psicológicas de la persona, tenemos que abrir este campo de comprensión, aprovechar la enfermedad que está presente, no evadirla y aprovechar ese momento para poder hablar del proceso de muerte, de cómo desea la persona. Lógicamente que va a ser un proceso muy complicado y para eso necesitamos un buen acompañamiento que me permita hacer esta dinámica de comunicación abierta con mi familiar. Entonces, para esto ustedes tienen que buscar ayuda. Puede ser con una persona ajena al núcleo, con un acompañante tanatológico, con un psicólogo, con el personal de los cuidados paliativos, también pueden auxiliarlos. Y bueno, en este caso una ayuda profesional como un tanatólogo o una tanatóloga. Es muy importante. La comunicación sincera con la familia y con todos los encargados de la atención del paciente va a generar un lazo de confianza y lógicamente que esto va a generar muchísimo menor eh, miedo de mi paciente para poder caminar hacia el proceso de la trascendencia de una forma muchísimo más fácil. Hay que dar muchísimo apoyo en el sufrimiento. Es otra necesidad que tiene la persona, ¿no? Tenemos que ayudar a la persona y discernir cuáles son esos sufrimientos por los que la persona está transitando. Desde qué va a pasar el día de mañana, ¿no? Porque la persona le aterra, tiene miedo de qué es lo que va a pasar mañana, en un mes, en 2 meses, en 3 meses y cuando llegue ese momento. La amenaza de inminente destrucción de la persona. También es importante preguntarle, ¿qué sientes al respecto? ¿Qué quieres que hagamos? ¿Qué crees que va a pasar? Es muy importante. Cuando la persona no se siente querida o acompañada, entonces el sufrimiento va a ser todavía muchísimo mayor. Entonces es muy importante hacerle ver a la persona que no está sola, porque a veces es lo que más nos aterra como familiares, porque podemos llegar a pensar, por ejemplo, ¿qué es lo que más le aterra a la persona que
está en esas etapas. Uno, me va a doler. A nadie le gusta el dolor. Entonces, imagínate en esas etapas la persona que dice, ok, y me va a doler. Yo como familiar puedo tener la certeza de decirle, no te va a doler. ¿Por qué? Porque están los cuidados paliativos que van a quitarte el dolor. ¿Por qué? Porque va a haber una persona que te va a venir, no sé, si eres terapeuta holístico, ¿no? A ponerte los imanes, a ponerte tus agujas. Va a venir una persona que te va a acompañar en el proceso, que va a platicar contigo, entonces no te va a doler. Ujú. La siguiente que le aterra es, ¿voy a estar solo en ese momento? Nosotros como familiares, la respuesta natural es no, no estás solo porque yo te voy a acompañar. Y la tercera, y la que más le preocupa al paciente terminal es, ¿y tú vas a estar bien? O sea, tú que te quedas, vas a estar bien. Y ahí es cuando nos ponen en jaque, porque sabemos que en su momento no vamos a estar bien con la partida de la persona, pero a la persona le preocupa saber cómo se quedan los vivos, cómo nos quedamos nosotros. Y a nosotros como familiares, si tenemos una buena educación tanatológica, podemos tener la templanza de decirle, yo voy a estar bien, no te preocupes. ¿Por qué puedo tener esa certeza de decirle a la persona, no te preocupes, yo voy a estar bien? Porque nosotros los que nos quedamos en este plano terrenal, vamos a tener a alguien que nos acompañe. A veces, no siempre es posible, pero va a haber un amigo, va a estar tu pareja, va a estar mamá, o va a estar papá, o va a estar un hermano, o van a estar tus hijos, o van a estar tus vecinos, o van a estar tus compañeros de trabajo. Pero tú vas a tener a alguien que te acompañe. Por eso podemos tener la certeza de decirle a mi paciente, no te preocupes, yo voy a estar bien. ¿Ok? Entonces, estas necesidades psicológicas y o emocionales de sentirse acogido, de sentirse querido, son de las más importantes para que mi familiar que está transitando por esa etapa terminal no se sienta aislado, no se sienta aislado, no se sienta enojado, no se sienta deprimido, triste y demás. Bien. Ahora, ¿qué otras necesidades tiene la persona? Necesidades ambientales, muy importante. ¿A qué me refiero con necesidades ambientales? Que en la medida posible tener nuestra casa o que la persona puede estar en un ambiente que esté ad hoc a lo que la persona tiene. Lógicamente que es una persona que quizá se moviliza en silla de ruedas, entonces yo voy a buscar la forma de que el ambiente pueda ser lo más amigable para ella, para poder hacer más fácil que ella pueda ser una persona independiente. Buscar una casa o acondicionar mi casa para que tenga rampas, por ejemplo, es una buena opción. O quizá mover algunas cosas, mover la cocina, mover tener de una forma más accesible algunas cosas que el paciente requiera. Es decir, hacer de esta necesidad ambiental el espacio más cómodo posible para la persona. ¿Es posible? Claro que es posible. ¿Ok? Las siguientes son necesidades legales, importantísimo. Es muy importante y de las que menos se le toman en cuenta. El paciente terminal tiene esta necesidad de saber qué es lo que va a pasar, principalmente cuando hay bienes de por medio. Si hay bienes de por medio, recordemos que hay muchas formas de poder dejar esto de tipo, asentado de forma legal con los testamentos. Y ya en los testamentos también es una cuestión bastante amplia, pero los testamentos también es una forma en la que la persona puede dejar qué es lo que quiere. Y aquí viene desde repartición de bienes, principalmente que esto genera muchas fracturas a veces en el núcleo familiar y que eso se tiene que hablar en vida. Y se tiene que hablar no solamente en la etapa terminal, se tiene que dejar las cartas sobre la mesa cuando hay bienes, en la medida posible cuando el paciente, cuando nuestro familiar esté de la forma más lúcida posible para poder tomar decisiones inteligentes y no crear en su momento mucho daño. Entonces es muy importante las necesidades de tipo legal, por los testamentos, por las voluntades anticipadas principalmente. Y bueno, ya en algunos casos muy extremos, habrá pacientes que, puedan dejar hasta por notariado si quieren ser cremados, si quieren ser enterrados, y bueno, ya son cuestiones muy, muy exageradas, pero hay pacientes que sí lo hacen. Otras necesidades del paciente terminal son las espirituales y o religiosas.
Y estas necesidades espirituales y o religiosas siempre van a ir de la mano en función de lo que el paciente crea, no de lo que yo crea como terapeuta o como cristiano, católico, mormón o evangelista o cualquier otra religión que profese. Esto va en función de las creencias de la persona. Si la persona cree necesario, porque puede haber de todo, quizás si la persona cree necesario y conveniente que venga el chamán, es un ejemplo, pero puede pasar, que el chamán venga, que le haga una limpia, a que le acomode, no sé, los centros energéticos. Y si yo como familiar no coincido con las creencias religiosas, aquí no importan mis creencias, aquí importan las creencias espirituales en lo que crea la persona, porque eso a ella le va a dar una mejor resiliencia para poder afrontar la etapa terminal de su vida muchísimo más sana y muchísimo mejor. Entonces, si la persona quiere que le hagan una misa, si quiere que vaya el padre, bueno, esto es de lo más frecuente, que el sacerdote va para darle los santos óleos, el aceitito, la última confesión y todo esto que ya conocemos, es muy importante acceder a lo que la persona pida. Necesidades económicas también, es muy importante porque a veces al paciente se le abandona y las necesidades económicas no solamente van de la mano con lo que necesita el paciente. El paciente terminal necesita cuidados y no solamente en el sentido emocional, mental o físico, sino también económico. Una de las mayores preocupaciones del paciente terminal es quién me va a cuidar o con qué me van a cuidar, porque sabemos que requiere de una carga económica bastante fuerte, principalmente para familias que no son muy solventes. Entonces, esas preocupaciones hacen que la persona tenga estas necesidades económicas. Por lo tanto, entre más fuerte sea la red de la persona, lógicamente que sus necesidades van a estar cubiertas. Y esto va de la mano con las necesidades legales o jurídicas. ¿Por qué? Porque muchas veces el paciente es el único que puede acudir al banco a sacar dinero, el que puede hacer trámites y demás de herencias. Entonces ahí se vuelve todavía un proceso muchísimo más difícil porque no se arreglaron las cosas con el debido tiempo. En las necesidades económicas implica también los familiares, por supuesto, porque entonces de repente hay una dinámica que puede llegar a crear mucho conflicto de a quién le toca hacer qué, a quién le toca cuidarlo, a quién le toca pagar al cuidador, a quién le toca pagar a lo mejor los medicamentos, el tanque de oxígeno, no sé, las soluciones para canalizarlo, yo qué sé, etc. Entonces, muchas veces esto puede crear conflicto en la familia y quiénes serían los responsables de hacer estas necesidades lo más amigables posibles para el paciente, el núcleo familiar. Y eso solamente se logra con educación tanatológica. Prever o bien tener dentro de una de todas estas posibilidades que yo puedo pasar por una situación similar. Y bueno, dentro de, bueno, ya platiqué de las psicológicas, bueno, las psicológicas, las físicas, las ambientales, las económicas y las legales. Muy bien. Ahora, las más importantes de todas estas definitivamente van a ser las necesidades psicológicas y o emocionales. Todas son importantes, pero si yo pudiera darle una mayor importancia a alguna de ellas, serían las emocionales. ¿Por qué? Porque así como nosotros estamos transitando el duelo por el diagnóstico y porque la persona ya va a partir de una o de otra forma, las mismas fases por las que nosotros pasamos también las pasa el enfermo terminal. También pasa por la negación, el aislamiento, en donde es un mecanismo de defensa, negar los hechos, esto no está pasando, esto no puede ser posible, ¿por qué a mí? Después viene la parte de la ira, el enojo, la negociación, la depresión y bueno, todas las fases del duelo que ya sabemos. Pero el paciente pasa por una fase muy específica en el duelo y esa es la depresión preparatoria o también se le puede llamar decatexis. La decatexis es la última etapa del duelo en el paciente terminal y es la señal de la muerte inminente cuando en esta fase es donde ya el enfermo, el paciente terminal ya sabe perfectamente qué va a pasar. Pone fin a toda comunicación. Es típico que estos pacientes digan, ya no quiero comer, no quiero ver a nadie,
entran en una depresión muy profunda y pasan un aislamiento o desean pasar este aislamiento. ¿Por qué? Porque ya saben lo que está pasando y entonces puede en algunas ocasiones gozar de alguna lucidez, eh, que muchas veces podemos pensar que la persona mejora. A veces esos estados de lucidez, cuando la persona ya está muy mal, a veces es esa parte, es esta de catexis, es esta depresión preparatoria en donde la persona ya sabe qué es lo que va a pasar. Es inminente la muerte y esta es una etapa muy especial que es que lo pasan los pacientes terminales. Por lo tanto, el duelo que pasan los pacientes es muy diferente al de nosotros y muchas veces como familiares queremos evitarlo, queremos evadirlo, queremos superarlo y transitarlo lo más pronto posible. De decir que ya pase, porque lógicamente que en algún momento del familiar puede llegar a pasar el que pase esto rápido, nos llenamos de culpa porque cómo vamos a desear que mi familiar parta. Entonces, necesitamos mucha educación tanatológica, amigos, para poder evitar todas estas cuestiones mentales y emocionales que pueden al final terminar en algunas cuestiones bastante complicadas. Eh, Ahora, ¿qué sugerencias les puedo dar para poder ayudarle en los últimos días del paciente, ya cuando está esta fase de depresión preparatoria o de catexis, en donde ya la persona sabe y como familiares también sabemos que ya es los últimos días? Algunos consejos que les doy es uno, no hablar cerca de él cuando duerme o cuando pensamos que está inconsciente. ¿Por qué? Porque la persona seguramente sí está escuchando y seguramente sí está haciendo, quizá no conscientemente que abra los ojos, pero él te está escuchando. Entonces, en la medida posible, no hablar cerca de él cuando duermen o cuando está inconsciente. Principalmente no hablar de él de cosas que pudieran causarle sufrimiento, porque entonces le va a causar muchísima más ansiedad. Tenemos que dejar de decirle a la persona en la medida posible, bueno, este es un debate y me gustaría aquí que ustedes pusieran en los comentarios qué opinan de este punto, pero es una de las recomendaciones psicoterapéuticas que le damos a los familiares y quiero saber su opinión, es muy importante. Uno de los consejos es dejar de decirle al paciente, te vas a poner bien, te vas a recuperar, te vas a levantar, te vas a curar. ¿Qué opinan de esta frase? Porque es muy común, muy, muy, muy común y es un error, bueno, les digo, dependiendo de cada persona, puede llegar a ser un error, tanto para familiares, amigos o personas que visitan a mi paciente, el decirle constantemente, te vas a poner bien, te vas a recuperar, primero Dios, mañana te vas a levantar de esa cama. O sea, ¿qué opinan ustedes? Aquí sí quiero, em, me dicen que no escuchan, déjenme ver. No, sí se escucha perfecto. ¿Ustedes qué opinan? Pónganme aquí en los comentarios ustedes qué opinan de esta frase. Te vas a poner bien, porque entonces puede generar nuevamente, dijimos al principio que uno de los derechos del paciente es abrigar esperanzas en la persona, pero tenemos que hacer un análisis de la realidad muy concreto, muy conciso y muy real, que físicamente la persona no se va a poner bien, físicamente la persona no se va a recuperar, pero que a pesar de eso lo que sí podemos hacer es decirle, vas a estar bien y yo voy a estar bien. ¿Por qué vas a estar bien? Porque dentro de una rama de la tanatología, que es la tanatología transpersonal, em, hay muchos estudios y muchos testimonios de personas que han tenido una muerte clínica y que han ido al más allá y han dado testimonio de que más allá de la muerte la vida sigue. Entonces, quizá podemos sustituir el te vas a poner bien por el vas a estar bien. En el momento en el que tengas que partir, vas a estar bien y yo voy a estar bien, porque acuérdense que es lo que le preocupa a la persona. Me va a doler, voy a estar solo y tú cómo te quedas, tú cómo vas a estar, tú vas a estar bien. Es lo que más le preocupan a los pacientes. También otro consejo que les doy para estos últimos días de muerte inminente, reconozcamos que la muerte es inminente, como una realidad. Y sí, que lógicamente viene acompañado de tristeza, desolación, desesperanza y un montón de cosas, pero tenemos que reconocerlo, porque muchas veces si nosotros seguimos con la fantasía
de que esto no está pasando y me quedo mucho tiempo en la negación, de esto no está pasando, esto no puede ser posible, y empiezo a buscar recursos para poder salvar la vida de la persona o que me den un mes más o 2 meses más o un día más, entonces estoy perdiendo tiempo muy valioso para poder compartirlo con la persona. Bien, entonces hay que reconocer cuando ya es inminente y aprovechar al máximo ese acompañamiento que le podemos dar a mi familiar en esos últimos días. Otro consejo, siempre mantengámonos disponibles para cuando él nos necesite. ¿Por qué? Por varias cosas. Uno, porque él te necesita, porque acuérdate que él ya no puede ser autosuficiente, pero principalmente hazlo por ti. Porque si yo me mantengo disponible para aquella persona que me necesita, ya sea tu papá, tu mamá, tu hermano, tu abuelo, un amigo, tu pareja, en ese momento nosotros podemos sentir que realmente estamos siendo útiles para esa persona. Pero no solamente eso, sino que el día que él trascienda, que el día que pase la muerte, o sea, que ya realmente la persona se vaya, no carguemos con sentimientos de culpa. ¿Por qué? Porque es muy frecuente que de repente muchos familiares no quieren ver a la persona porque tienen miedo de verla así, porque les angustia muchísimo que llore, porque nos angustia muchísimo verlo tan frágil, verlo tan, no sé qué palabra, tan indefenso, verlo tan vulnerable que nos da miedo verlo. Entonces, muchas familias, muchos miembros de la familia, ¿qué es lo que prefieren? No, mejor yo doy dinero, o mejor yo compro esto, o mejor no, pero yo no lo cuido. ¿Por qué? Porque, híjole, hay un miedo tremendo detrás de eso. Entonces, en la medida posible, estar con ellos cuando más lo necesite para poder evitar esto después, porque eso después me puede generar muchísima culpa de por qué no estuve con él, de es que si yo hubiera estado con él, le hubiera pedido perdón, es que yo quería que me perdonara y uy, y entonces se destapa, empieza un proceso, un duelo patológico muchísimo más complicado, ¿no? Em, Tenemos también que darle en esos últimos momentos toda la comodidad posible para su cuerpo y para el entorno. Si se dan cuenta, en los hospitales hay muchas luces, son luces muy frías. Esto hace que la persona esté como con estados más de alerta y más ansiosos. Yo les sugiero que en los últimos momentos hacer muchísimo más cómoda la partida, empezando por el ambiente, una luz cálida, una luz naranja. Una luz naranja le va a ayudar muchísimo a la persona. ¿Por qué? Porque energéticamente o espiritualmente, la luz naranja nos va a regresar inconscientemente al útero materno. Entonces, porque está relacionado con nuestro segundo generador, nuestro chakra 2, Swadhisthana, y entonces nos va a regresar inconscientemente al útero materno, porque le va a dar a la persona muchísima tranquilidad. Una luz cálida en esos momentos es lo ideal, en los últimos momentos. Y asimismo, hacer lo mejor posible que esté muy cómodo para ese momento, que a lo mejor ahorita suena como muy romántico y suena como muy metódico, pero en la medida posible, hacer lo posible porque tu paciente te lo va a agradecer muchísimo. Siempre, otro consejo, siempre estar abiertos con una actitud abierta, sincera y cariñosa, tanto como para tu paciente o tu familiar, tanto como para los familiares que te rodean, pero también para ti mismo. Permítete recibir el cariño, permite que esa persona que ya se va te abrace, te diga lo mucho que te ama, te diga lo mucho que te quiere. Si te quiere pedir perdón, acepta el perdón. Y si sientes la necesidad de pedírselo a ella también, hazlo. Permítete esta comunicación honesta, sincera y cariñosa, porque recuerda, ya son los últimos momentos. Y también otro muy importante, no hacer promesas que sabemos que no vamos a cumplir. Muy frecuente. La persona va a partir y probablemente me diga, me vas a prometer, no sé, ahorita no se me viene a la mente. Pónganme si ustedes se les viene alguna a la mente. Pero es muy frecuente que mi paciente, mi familiar, quizá me pida hacer una promesa, pero que yo sé que no la voy a poder cumplir. A lo mejor me va a pedir, no sé, que a lo mejor me case y tenga una vida muy feliz, a lo mejor tú no deseas casarte, o que tengas hijos y a lo mejor no puedes tener hijos.
Entonces, no hacer promesas que tú sabes que no las vas a poder cumplir, por lo menos en breve. Lo que sí le podemos cumplir a la persona es voy a estar bien. Yo voy a estar bien sin ti. Bien. Y ¿qué otro consejo podría darles? Bueno, ya lo comenté, considerar sus necesidades emocionales y religiosas. Cuidar a un paciente terminal, amigos, ya para ir terminando nuestra noche de acompañamiento, es un verdadero honor y es un verdadero privilegio. Muchas veces nos cuesta mucho trabajo pensar en la finitud de la vida y a todos nos cuesta trabajo. A todos nos puede llegar a causar inclusive mucho miedo o mucha ansiedad. Sin embargo, cuando ese momento llegue, hoy hablamos del paciente terminal, pero vamos a hablar de cualquier paciente que va a llegar por muerte natural o alguna persona que tenga que partir en ese viaje antes que tú o que simplemente tenga que adelantarse en esto que llamamos vida. La mejor forma de honrar a los que parten es con el agradecimiento. Agradecer por el extraordinario honor de haberlo tenido en tu vida, de haberlo tenido contigo, por haberlo conocido. Y en la medida posible honrar a la persona, agradecerlo y agradecerle que fue el mejor papá, el mejor hermano, la mejor madre, el mejor tío, el mejor abuelo, que aunque sea con los recursos que tenía, te dio todo su amor. Que probablemente no fue el mejor papá ni la mejor mamá, que tuvo muchos errores, pero si en el momento tú estás sufriendo por su partida, es porque seguramente hay un profundo amor y un profundo lazo que los une. El agradecimiento es la mejor forma de honrar a los que se van. Y ojo, no quedarnos en el sufrimiento mucho tiempo. Permitir que el dolor nos invada, transitar el duelo, no querer superarlo lo más rápido posible, transitarlo en calma, en paz y acompañado. El duelo no se resuelve, no es una fórmula matemática, 2 y 2 son 4, el duelo se transita, pero entre mejor lo transitemos, este desierto o esta tormenta que vas a pasar va a ser muchísimo más liviana. El agradecimiento, gracias, ¿por qué? Porque imagínense que la vida es muy diferente a como nos la pintan en las películas o en las novelas. Cuando tú vas, a lo mejor, a un centro departamental, a un centro comercial, y tú le quieres comprar un regalo a alguien, tú vas y pagas por ese regalo, lo compras y luego disfrutas de él. Te compras una playera, unos zapatos, un teléfono, yo qué sé. Lo pagas y luego lo disfrutas, ¿no? ¿Y cómo lo disfrutamos, verdad? Cuando tenemos algo nuevo, cuando nos compramos un celular o cuando nos compramos un libro o cuando nos compramos algo que realmente nos llena. Nos sentimos muy emocionados. Las personas que transitan en nuestra vida son esos regalos, solamente que en la vida pasa al revés. Nadie te pidió nada por esa persona. Nadie te pidió ningún sacrificio, nadie te pidió ningún pago por esas personas. Dios, la vida o el universo simplemente te dijo, toma, aquí están, te las regalo, las pongo en tu camino. Pero en algún momento sí tenemos que pagar. Y ese pagar, por decirlo de alguna forma metafórica, romántica, es la muerte, es la muerte. Quizás suene un poco fuerte, quizás suene un poco confrontativo, pero es la realidad. Primero disfrutamos de la persona que amamos, el tiempo que nos permita la vida tenerlo, y después tenemos que entregarlo como un pago a través de su vida. Y quizá no sea justo, probablemente no sea justo, pero es que la vida tiene una lista de deseos que no siempre coincide con la de nosotros. Yo hoy te pregunto, que quizá te sigas preguntando si realmente vale la pena seguir en el viaje. Si tú pudieras tener la opción de no conocer el sufrimiento y de no conocer el dolor, pero a cambio de eso sería que esta personita no estuviera en tu vida, ¿estarías dispuesto a pagar ese dolor? ¿Estarías dispuesto a poder pagar en el momento de entregarlo? ¿Pagarías o no pagarías? ¿Qué preferirías? ¿Mejor no conocerlo para no sufrir? ¿O mejor sí el honor de haberlo conocido, aunque al final ella tenga que partir? Les dejo esta reflexión, queridos amigos, por esta noche, en este acompañamiento. ¿El amor duele? Sí, a veces el amor duele. Y nos damos cuenta cuando mamá, papá, tu hermano, un amigo, tu pareja, tu mascota,
están en esos últimos momentos. Así es que no seamos egoístas con nosotros, dejémoslos partir con amor, dejemos que ellos se vayan en completa paz, en completa tranquilidad, en completa certeza de que ellos van a estar bien y que de ellos se van a encontrar. Imagínate la ausencia de tantos años de tu madre, de tu padre, quizá de tu hermano, que a lo mejor del otro lado le está esperando una persona con muchísimos años de no verla. Imagínate que es un reencuentro. Ellos adelantaron en el viaje. Tú vas a tomar el mismo tren. Todos tenemos un boleto en la mano. Es lo que yo siempre le digo a mis estudiantes, a mis alumnos, a mis pacientes. Todos tenemos un boleto en la mano que dice muerte. Todos vamos a abordar ese tren. Tu familiar, sea la circunstancia por la que se vaya, simplemente se adelantó en el viaje, tomó el tren antes que tú, pero todos vamos para allá. Ten la certeza y la fe de que tú en algún momento vas a abordar ese tren y lo vas a alcanzar. No es un adiós, no te dejó, solamente es un nos vemos en algún momento, no te preocupes porque hay un reencuentro, te lo prometo, vas a estar bien. Y acompañado de Dios, de la vida, de tus amigos, del universo, de lo que tú creas, vas a estar muchísimo mejor. Ellos están bien. No hay otro mejor camino, ni hay otra mejor vida que la vida eterna. Y eso solamente nos lo da el universo. La ausencia duele, pero tú te quedas aquí, te quedas acompañado para afrontar este proceso. No estás solo. ¿Ok? Muchísimas gracias, amigos, por acompañarme en esta hora de acompañamiento tanatológico. Agradezco infinitamente todos sus comentarios. Quizá no pude contestar muchos de sus comentarios, pero les agradezco tanto. Hay muchas preguntas. Voy a tomar sus preguntas para poder hacer más acompañamientos con ustedes. Hay preguntas muy interesantes, hay preguntas que seguramente surgen dudas, se remueven emociones, pero lo que más quiero para estas noches de acompañamiento es que sepas que no estás solo y que claro que la vida es posible, aún con la pérdida, aún con la desesperanza. La vida puede ser posible y la vida puede seguir adelante, siempre y cuando tú quieras y tengas la certeza de que los que parten están bien y tú también vas a estar bien. Tenlo por seguro. Vienen tiempos mejores para ti. Así es que voy a tomar todos sus comentarios, amigos, todos. Dice Fabio, somos los únicos seres vivos humanos que pensamos en ese boleto del tren. Todos tenemos que tenerlo en la mente, mi querido Fabio. Todos tenemos este boleto. A veces no es como que te subes al metro y decides cuándo subirte. A veces no decidimos eso, pero en algún momento ese boleto lo tenemos que usar. Pero mientras llega el momento de usar este boleto que tengo aquí en la mano, voy a hacer que la vida valga la pena. Voy a hacer que lo que me quede de vida, voy a hacer que las personas que me rodean, me voy a acabar este cuerpo y esta mente y estas emociones y voy a hacer lo que esté a mi alcance para poder vivir. Decía en una charla con unos colegas, con Renzo y con Joyce, en su programa, cuando jugábamos de niños, escondidillas, ¿se acuerdan que decíamos 1, 2, 3 por mí y por todos tus amigos, ¿no? Cuando tú salías y salvabas a todos tus amigos, pues yo hoy les digo 1, 2, 3 por mí y por todos tus muertos y por todos mis muertos. 1, 2, 3 por mí y por el que ya no está, por el que se adelantó. 1, 2, 3 por mí y por el que no tuvo la fortuna de abrir nuevamente hoy sus ojos. 1, 2, 3 por mí y por el que hoy no puede caminar. 1, 2, 3 por mí por el que hoy no puede ver. 1, 2, 3 por mí y por todos los muertos que vienen y que ya no están, pero que yo sí estoy. Y eso tiene que ser suficiente para hacer que esto siga valiendo la pena. Amigos, muchísimas gracias por caminar de la mano conmigo. Los honro y los espero próximamente en un nuevo acompañamiento tanatológico. Pónganme en los comentarios qué temas quieren que abordemos. Son temas muy sensibles que despiertan muchas fibras de nuestro corazón, pero que seguramente nos vamos llenos de muchísima reflexión, de mucha esperanza y espero que esto haya sido muy productivo para ustedes. Quiero aprovechar para invitarlos este próximo viernes 12 de febrero, 12 de febrero,
de 12 de la mañana, de 12 de la tarde a 4 de la tarde, centro de México. Estaremos todos los miembros de la Asociación Mundial de Biomagnetismo y Ciencias Integrativas trayéndoles nuestro segundo simposio totalmente gratuito para todos ustedes, en donde, como saben, 7 escuelas de diferentes ramas del biomagnetismo y la medicina alternativa nos reunimos para poder hacer esta labor social para ustedes. Está Alejandro Lavín, Alonso Achaica, Belino Hervás, César Ponce, José Luis González Rebasa, Carlos Zamora de Chile y su servidora, dándoles todas estas herramientas para que vayan, bueno, vamos a hablarles de temas actuales. Ya sabrán de qué estamos hablando, temas actuales que les puede servir muchísimo porque les vamos a entregar herramientas que les va a servir muchísimo en estos tiempos. Amigos, muchas gracias por compartir este video, gracias por todos sus comentarios, los honro, los abrazo y que tengan una excelente noche. Pónganme en los comentarios qué quieren que veamos para que lo abordemos en más noches de acompañamiento. Namaste.